El tema de hoy se llama alta estima y se encuentra en el pasaje de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el final, del 12 al 28. En este pasaje, el apóstol Pablo refleja su preocupación por la edificación de los creyentes que están esperando el regreso del Rey. ¿Cuántos aquí están esperando el regreso del Rey? Amén. Gloria al Señor. Estamos en esa espera, ¿verdad? Y el apóstol Pablo presenta aquí algunos de los deberes y disciplinas que se requieren para una vida, hermano, y para un testimonio ejemplar. En el pasaje de hoy vamos a considerar 3 ruegos que hace el apóstol Pablo a la iglesia y un ruego que hace a Dios. El primer ruego que Pablo hace a la iglesia es con respecto a los que sirven. Con respecto a los que sirven. Y podemos leer en los versículos 12 y 13 como Pablo les dice: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlo, ¿en qué? En alta estima. ¿Y qué más? Ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. En la versión de la Reina Valera, porque esta que leímos es la nueva versión internacional, el apóstol Pablo dice: os rogamos, hermanos. Por eso es un ruego que el apóstol Pablo aquí está haciendo a la iglesia. Él está exhortando a los tesalonicenses sobre la actitud que ellos debían tener hacia aquellos que Dios había puesto como sus líderes espirituales. Y Él les dice que los tengan en alta estima y amor. Ahora es importante comprender que es Dios quien llama a los hombres y a las mujeres para que sean sus siervos. Y Él es el que confía el ministerio de enseñar, de predicar y exhortar a los santos. Es Dios quien pone a los líderes siervos en medio de su pueblo para su edificación y crecimiento en Cristo. Fíjense allí en la carta a los Efesios, es un pasaje que no está allí en sus bosquejos, pero ustedes pueden anotarlo para que después lo repasen en sus casas. Allí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, el versículo 11 y 12, él escribe: y él mismo, hablando de Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Acerca, hermanos, de los que trabajan, presiden y amonestan en el pueblo de Dios, Pablo destaca 3 cosas a los tesalonicenses y también a nosotros en el día de hoy. Él lo primero que dice es que los reconozcan, que los estimen y que los amen.
por el trabajo que ellos realizan. El término reconozcan no se trata de que aprobemos su personalidad, porque la personalidad es distinta, ¿verdad? De unos a otros. Algunos nos caen muy bien, otros no nos caen tan bien. Entonces, no se trata de aprobar su personalidad, sino de reconocer que Dios les ha confiado el ministerio de enseñar, de predicar, de exhortar a los santos. La alta estima o respeto a su labor debe ser con un profundo amor fraternal, no por su posición social, no por títulos, sino por su servicio a favor del pueblo de Dios. Y quiero destacar una característica del que sirve, y es lo que llamo la toalla, que significa que siempre el que sirve está preparado para lavar los pies a los que sirve. El Señor Jesús en Mateo 20:28, Él enseñó lo siguiente: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta actitud del Señor debe ser nuestro ejemplo. Y es un desafío al individualismo moderno que vemos hoy en día, donde cada quien defiende sus derechos, defiende sus privilegios y el reconocimiento. Pero el Señor Jesús nos invita al servicio humilde, no al individualismo egoísta. Jesús nos invita a que le podamos servir con disposición, con una entrega total, sin esperar nada a cambio. La palabra de Dios, por otro lado, nos exhorta a tener en alta estima a los que en medio de su pueblo le sirven al Señor. Y mostrar, hermanos queridos, aprecio por nuestros pastores. Saben, yo les quiero compartir, hace 3 semanas yo me vi afectada en mi salud por un fuerte virus, pero un virus que no solo afectó mi salud física, afectó mi estado emocional. Y como el enemigo nos conoce, ¿verdad? Porque él ve y observa. Entonces ataca nuestras áreas vulnerables. Y hermanos, qué lindo es cuando estamos pasando por tiempos difíciles, porque a veces ustedes nos ven aquí, los pastores o sus líderes, sus maestros, líderes de ministerio, los ven sirviendo al Señor y creen que estamos exentos de pasar por pruebas o por dificultades. Y al igual que ustedes, hermanos, vivimos esas mismas experiencias y no saben cuánto necesitamos un abrazo. ¿Cuántas veces necesitamos recibir de ustedes palabras de ánimo, palabras de aliento? Y sí es verdad que algunos hacen llegar esas palabras y su presencia está allí, pero sabes, no son la mayoría. Yo compartía con mi hermana Irene en esos días esta experiencia o lo que yo estaba pasando y ella estaba igual. Compartíamos esa misma experiencia.
necesitamos, hermanos, su apoyo. Ese amor fraternal del cual Pablo está ministrando a los hermanos tesalonicenses y a la iglesia de hoy. Y no solamente los pastores, todos aquellos que trabajan, que guían y enseñan al pueblo de Dios. Pablo concluye este ruego diciendo: tened paz entre vosotros. Y los creyentes, los hijos de Dios, debemos tener siempre presente, hermanos queridos, estas palabras, recordarlas. Porque, ¿sabes? Es fácil permitir que pequeñas cosas, muy pequeñas, o pequeñas diferencias con nuestros hermanos, en especial con los que nos dirigen, nos enseñan, nos guían, nos sirven. Es fácil que estas pequeñas cosas nos roben la paz y traigan conflictos que se van a hacer evidentes en la congregación. Hermanos, la iglesia es nuestra familia. ¿Ustedes lo creen? Es nuestra familia, hermanos. Nuestro centro de apoyo. Y no podemos permitir que diferencias o roces o sentimientos de disgusto nos roben la paz. No podemos permitirlo. La exhortación de Pablo de vivan en paz unos con otros es un llamado que el Señor nos hace a un compromiso de lealtad, de armonía en medio del pueblo de Dios. Tenemos un segundo ruego del apóstol, y este es con respecto al testimonio de la iglesia. Y fíjense cómo dicen los versículos 14 y 15. Capítulo 5 de la primera epístola. Mirad que ninguno pague a otro, el versículo 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Este segundo ruego del apóstol se refiere al cuidado que debemos tener en la iglesia los unos con los otros. Y el apóstol destaca 4 cosas en estos 2 versículos que se deben hacer. Lo primero es, ¿cómo dice el pasaje? Amonestar a los ociosos. Y pueden escribirlo allí en su bosquejo, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional los llama holgazanes. ¿Qué tal? Más fuerte, ¿no? Y otras versiones los llaman desordenados. La palabra es un término militar que se refiere al soldado que no se mantiene en su puesto, que no está allí firme como debe estar, ¿verdad? Significa cualquiera que esté fuera de orden. En este pasaje está relacionado con la holgazanería respecto a las tareas y obligaciones. En la iglesia siempre existe la posibilidad de que haya personas así, ¿saben? Que no quieren hacer nada. Tú los invitas a un servicio
vamos a hacer un operativo para limpiar atrás el depósito y vienen 2. Vamos a ver quién puede limpiar esta área de la cocina que siempre está en uso. Igualito, vienen 2. Entonces siempre, hermanos, hay personas que no quieren ocuparse de nada. Cuando servicio, trabajo, cosas que hacer, tenemos muchas. Porque si somos una familia, esta es la casa que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Este es el lugar que Él nos ha concedido en su gracia. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces piensan, muchos tienen en su cabeza ese pensamiento, que eso le corresponde a los pastores, que son ellos los que tienen que hacer esas ocupaciones, tienen que hacerlo todo. Pero quieren que les diga algo, eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso es una excusa para justificar la holgazanería, el desorden. En la iglesia, todos, hermanos, todos, no se escapa ni el gato. Somos llamados, hermanos, a servir, a colaborar y a hacerlo con entusiasmo, con amor, sabiendo que lo estamos haciendo para el Rey de Reyes, ese Rey que estamos esperando. Amén. Entonces, este comportamiento de holgazanería, de ociosidad, debe ser corregido y debe ser eliminado de nuestras mentes y de nuestra manera de conducirnos en la casa de Dios. La segunda cosa que necesitamos hacer, y lo dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 14, es alentar a los de poco ánimo. En este contexto el apóstol se refiere a aquellos hermanos en la iglesia de Tesalónica que estaban pasando por persecución. Y en verdad, la persecución es algo que traía desaliento a sus corazones. Aunque ya Pablo se los había advertido, pero eran seres humanos como nosotros, ¿verdad? ¿Y cuántas veces podemos desalentarnos? Como les comentaba yo antes. Otros hermanos en aquella iglesia habían perdido, o vamos a decir, sus seres amados habían muerto. Y todavía el Señor no había venido. Y ellos estaban a la espera de la venida de Cristo. Y de eso les hablaba yo cuando el tema del arrebatamiento. Y entonces ellos estaban entristecidos, porque ¿qué iba a pasar con sus seres amados que habían muerto si el Señor no había venido todavía? Y ellos necesitaban un mayor conocimiento en lo que era la resurrección. Y por eso Pablo allí en el capítulo 4 les anima a que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La responsabilidad, hermanos, nuestra ante esta necesidad, igual que lo era para los hermanos de Tesalónica, es estimular y animar a nuestros hermanos que están con poco ánimo, que están desanimados. Y nosotros debemos ser considerados y animarles. Ahora, ¿de qué manera les podemos animar? ¿Cómo podemos animar a nuestros hermanos cuando están desalentados? Cuando están, como decimos, allá en el hoyo. A ver, ¿qué sugerencias tienen ustedes? ¿Cómo podemos nosotros alentar a los desanimados? ¿Un abrazo? ¿Una llamada, verdad? Telefónica, un mensaje, orando, muy bien, orando por ellos.
visitarles. Esa es otra manera en que podemos también llevarles palabras de ánimo, fortalecerles con una palabra de amor a nuestros hermanos que están pasando por pruebas, por tribulaciones o por dificultades. En tercer lugar, el tercer grupo que Pablo menciona aquí y él ruega a los hermanos que tengan presente es llamados a sostener a los débiles. Llamados a sostener a los débiles. La referencia de Pablo es a aquellos que eran débiles espiritualmente, no físicamente, sino débiles espiritualmente. Y síntomas de debilidad espiritual puede ser la inestabilidad. La inestabilidad. Por ejemplo, hay hermanos, personas que vienen regularmente, ¿verdad? Todos los domingos los vemos aquí en la iglesia, alabando al Señor, oyendo su palabra. Pero hay otros que vienen un domingo y se desaparecen 3, una vez al mes. Algo está pasando allí, ¿verdad? Ese hermano tal vez está pasando por su misma inestabilidad, por un tiempo de debilidad espiritual. La incapacidad que aquellos hermanos en Tesalónica tenían para encarar la persecución era otra, y igualmente nosotros, porque de alguna manera la persecución hoy en día no es como en aquel tiempo, pero también se puede recibir persecución, se puede encontrar dificultades entre las familias, en el trabajo, en tantas áreas, ¿verdad?, donde nos desenvolvemos. Otra área en la cual se puede manifestar esta debilidad es cuando cedemos o podemos ceder con facilidad a los ataques de Satanás ante las tentaciones. Ante las tentaciones. Y todas estas características de debilidad espiritual estaban presentes en aquella iglesia de Tesalónica, así como están presentes en el día de hoy, en la iglesia. Igual, porque somos igualitos, ¿saben? No somos mejores que los hermanos de aquella época. Tenemos que reconocer que hay una inclinación generalizada a condenar a nuestros hermanos que son débiles en la fe, que no son fuertes, porque a veces yo me considero fuerte, pero yo a ti te considero débil. Entonces hay una tendencia a condenar a aquellos que no son fuertes en la fe. Pero el llamado del Señor es a que los ayudemos, a que seamos de ayuda, a que los sostengamos en las tentaciones. Si tú ves un hermano con una tendencia en un área particular a ser tentado, acércate, anímalo, ora con él, exhórtalo, comparte la palabra, está pendiente de él, de su vida espiritual, de cómo va progresando. Exhórtalos al arrepentimiento si han caído, porque tal vez sí, llegó la tentación, cayó. Bueno, exhórtalo. Estás allí no para juzgarlo, ni para señalarlo con el dedo porque eres un pecador. Sí, es verdad, ha faltado, le ha fallado a Dios, ha pecado. Él tiene que arrepentirse, pero no eres tú quien lo va a juzgar. Nuestra presencia debe ser para animarles, para exhortarlos a que se arrepientan y prestarles atención, hermanos queridos, en sus debilidades. Hermanos, el Señor ha colocado en su iglesia a los fuertes al lado de los débiles. Amén. Él ha colocado a los fuertes al lado de los débiles. ¿Con qué objetivo? Para fortalecerlos en la fe.
La cuarta cosa que debemos hacer los unos a los otros, y dice Pablo aquí, es que seáis pacientes para con todos. Es decir, ser pacientes para con todos. El llamado de Pablo es a ser pacientes y considerados en todo momento. Es un llamado a la tolerancia hacia otros, sin importar, hermanos, su condición ni su posición. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia. Es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro carácter. Y es lo opuesto ¿a qué cosa? A la impaciencia, a la irritabilidad. Porque nos irritamos cuando perdemos la paciencia, ¿verdad? Que muchas veces esa irritabilidad se puede hacer presente y se hace presente en las relaciones humanas. Nosotros tenemos que reconocer que siempre hay personas difíciles de soportar. Difíciles de soportar. Y cuántas veces podemos oír o incluso expresar, es que ya no lo aguanto, esa persona es insoportable. ¿Ah? No lo soporto ya, Señor, ¿qué pasa? No, no tanto así que de llévatelo. No, bueno, ese es el extremo, ¿verdad? Llévatelo, Señor. Y cuando estamos frente a estas personas, en nuestro interior surgen sentimientos y vienen pensamientos de enojo, de disgusto, que nos roban la paz. Nos roban la paz. La Biblia nos exhorta, hermanos amados, a ser pacientes, a ser tolerantes los unos a los otros. Porque ¿saben qué? Que eso lleva a guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Esa unidad que ya existe, porque la unidad del cuerpo de Cristo es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pero nosotros podemos romperla con esas actitudes, y como la impaciencia, la intolerancia, ¿verdad? En la iglesia de Tesalónica había diversas clases sociales y también diversas nacionalidades. Habían griegos, habían romanos, habían judíos, y cada uno de ellos tenía su propia cultura, ¿verdad? Y su propia cosmovisión, su propia manera de ver la vida. Por lo que había muchas maneras en que aquella iglesia podía ejercer la paciencia. Pero realmente lo que el apóstol tenía en mente cuando nosotros analizamos el pasaje era la paciencia que necesitaban los hermanos y que necesitamos también nosotros para responder cristianamente a los desordenados, a los desanimados y a los débiles. Dios nos llama a ser pacientes, hermanos. Nos llama a ser considerados, soportándonos los unos a los otros en todo momento, sea cual sea su situación. La palabra paciencia en griego significa capacidad para sufrir largamente. Por eso hay algunos pasajes donde en vez de decir paciencia dice longanimidad. O sea, es la capacidad para sufrir largamente. Y la podemos manifestar como una actitud de tolerancia amorosa hacia mi hermano débil.
hacia los que no son amables, porque no todo el mundo es amable, ¿verdad? No todo el mundo tiene una sonrisa de oreja a oreja. Tenemos que reconocer que hay personas que no son amables y que son difíciles de tolerar, que no son fáciles. Debemos dejar, hermanos, que la paciencia sea parte activa en nuestros corazones para con todos, no para algunos, no para los que nos caen bien, sino para los que son insoportables también. Hermanos, es importante que tú y yo podamos evaluarnos. ¿Soy una persona difícil de soportar? Porque de pronto puedo ver a mi hermano insoportable, pero resulta que el insoportable soy yo. ¿No les parece? ¿Verdad? Entonces, qué importante es que hoy nos podamos evaluar. ¿Soy yo una persona difícil de soportar? Qué maravilloso sería si todos los cristianos, si todos aquí, los que estamos en este día reunidos, fuésemos maduros, pacientes, tiernos, amables, amorosos, ¿verdad? Qué lindo sería. Pero ¿sabes qué? Estaríamos en el cielo ya. Ya estaríamos allá. La realidad es que, hermanos, muchas veces somos carnales, somos impacientes, somos egoístas. Y por eso la enseñanza del apóstol Pablo para los tesalonicenses y para la iglesia de todos los tiempos, a ser pacientes para con todos. Amén. El apóstol completa estas 4 cosas con 2 exhortaciones en el versículo 15. Y él dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. La primera exhortación que Pablo hace aquí es que ninguno pague a otro mal por mal, lo cual se refiere a no tomar venganza, a no vengarte. Esto era importante para los cristianos en Tesalónica que estaban sufriendo persecución de una manera injusta. Ellos eran perseguidos. Entonces, no era difícil pensar que, bueno, de qué manera podemos tomar represalias contra estos que nos están persiguiendo. Era difícil no querer tomar venganza frente a estas presiones. Y seguidamente el apóstol les dice, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es decir, en lugar de vengarte, de desear vengarse, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Hermanos, aquí la enseñanza para los tesalonicenses y para nosotros es a estar dispuesto a ayudar a otros sin distinción, aún a los que nos hacen daño. Qué difícil, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesús lo dijo. Él dice, amen a sus enemigos, oren por los que les hacen daño. Y esta es la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando aquí. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Dice aquí mismo en el versículo, antes seguid, ¿cuándo? Siempre. No de vez en cuando, no cuando yo esté de buen ánimo, sino siempre, siempre, en todo momento y en cada situación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la bondad de Dios no hay límite. Dios es bueno para con todos.
para sus hijos y también para aquellos que aún no le han recibido como su Salvador. Él es bueno para con todos. Y eso significa que tampoco puede haber límite para las buenas acciones de los hijos de Dios. Amén. Hay un tercer ruego que hace Pablo a la iglesia y es con respecto a la vida cristiana diaria, a nuestra vida diaria, a nuestro andar diario. Y tiene que ver con aspectos concernientes al ejercicio de la vida cristiana como hijos de Dios. Pablo ruega que estemos en una vida de oración, en una vida de adoración, en una vida llena del Espíritu. Y allí en los versículos 16 al 22, él escribe lo siguiente. Estad siempre, ¿qué cosa? Gozosos, alegres, dice la otra versión. Orad, ¿cuándo? Sin cesar. Dad gracias, ¿en qué? En todo. Porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Y este versículo 21 muy importante. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hermanos, es importante recordar que antes de nosotros exhortar a otros, es necesario mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo el día a día de nuestra vida cristiana? Pablo le da a los tesalonicenses 3 recomendaciones en relación a su vida de adoración a Dios. Y estas son: estad siempre gozosos, orad sin cesar, es decir, en todo tiempo, y dar gracias en todo momento y en toda ocasión. Cuando Pablo dice, estén siempre alegres, como dice en la Nueva Versión Internacional, o estad siempre gozosos, él está hablando de una decisión voluntaria. O sea, tú tienes que decidir vivir en gozo, ¿sí? Que ese gozo esté allí constante. Porque el gozo es también fruto del Espíritu Santo. Nehemías expresa allí en su libro que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, Pablo está hablando de una decisión voluntaria. Y es sorprendente este mandamiento del apóstol Pablo porque está dirigido a personas que estaban sufriendo porque los tesalonicenses estaban sufriendo. Estaban pasando por adversidades, por pruebas, por tribulaciones. Y el apóstol les dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo es eso? Hermanos, necesitamos entender que nuestro gozo como creyentes en Jesucristo no depende de las circunstancias. Amén. No depende, hermano, de las circunstancias. Es parte del fruto del Espíritu Santo, como ya dije. El mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, van a pasar por pruebas, van a pasar por tiempos de dificultad, por adversidades. Pero anímense, les dice el Señor. Y nos dice a nosotros, anímate, hermano. ¿Por qué? Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hermanos, el cristiano, tú y yo, podemos regocijarnos aún en medio de la adversidad, aún en medio de la prueba. Luego Pablo les dice,
orad sin cesar. Orad sin cesar. La expresión griega sin cesar se usaba, fíjense qué interesante, ¿no? Cuando yo preparaba el mensaje, se refiere a esa tos seca que a veces, muchas veces nos afecta, ¿verdad? Una tos seca, constante, fastidiosa, que no hayamos que hacer, tomamos agua, tomamos jarabes y la tos está allí, una tos fastidiosa. O también a los ataques militares que eran repetidos. Este término, sin cesar, transmite el pensamiento de persistencia, de perseverancia. Es verdad que no podemos estar las 24 horas pronunciando oraciones en una forma audible, ¿verdad? Porque van a decir, ese es un loquito, una loquita, que anda hablando solo. Y si andas orando en el pensamiento y dices, bueno, no voy a hablar con voz audible, sino voy a ir orando al Señor aquí en mi mente, igualito, porque te puede ocurrir un accidente porque te distraes. Pero nosotros sí podemos tener, hermanos queridos, una actitud de oración de manera continua. Fíjate bien, actitud de oración. Es decir, vivir en un espíritu de dependencia de Dios y de agradecimiento a Él. Orar sin cesar, hermanos, no significa que tú y yo vamos a andar con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada y chocando con todo, porque imagínense, si yo voy a tener los ojos cerrados y la cabeza inclinada las 24 horas del día, voy a chocar con todo, ¿verdad? Me voy a llevar todo por delante. No se refiere a que tú hagas oraciones como un ritual, como un rito. No, como hacen las personas en la religión tradicional con un rosario. No, no es repetir y repetir y repetir. Se refiere a una manera de vivir, hermano. A una manera de vivir, un estado consciente de la presencia de Dios con nosotros, de que Dios está contigo. Yo estoy en mi casa y le doy, ay, Señor, gracias, porque no estoy sola. Ustedes saben que yo vivo sola, ¿verdad? No estoy sola, Señor, tú estás aquí conmigo. Qué bueno. Mira, Señor, voy a hacer tal cosa. Voy a salir ahora al supermercado, voy a hacer lo que sea, voy a bajar a Caracas. Bueno, Señor, te dejo la casa en tus manos, con tus ángeles, Señor, en este lugar. Sé tú mi piloto, Señor, mientras manejo. Guárdame de la imprudencia de los conductores, de la mía también, porque yo también soy imprudente. Muchas veces, ¿verdad? Es esa dependencia constante del Señor. Y me acuerdo de que mi hermana Lucy está en un proceso de rehabilitación. Señor, bendice a mi hermana Lucy, provéele ese centro para que ella vaya a su rehabilitación. Señor, Jaciel se fracturó el bracito. Quita ese dolor, Señor, dale paz a su mamá y a su papá, a Laurita y a Javier. Y uno se acuerda, y uno puede allí en su mente, ¿verdad? Orar al Señor, alabarlo. Señor, gracias, te alabo porque eres fiel, eres bueno, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia, en mi vida, en la vida de mis hermanos. Y bueno, son maneras, hermanos, de tener esa actitud constante en oración, ¿verdad? Orar sin cesar. ¿Sabes lo que va a pasar cuando vivimos en esa dependencia total del Señor? Tú y yo vamos a ser transformados, hermano. Porque sabes que nadie se acerca a Dios y permanece igual. Nadie. La oración tiene el poder de cambiarnos. Amén. Y Pablo hace un tercer llamado y es a ser agradecidos. Dar gracias en toda circunstancia.
Wow, qué difícil, ¿verdad? Dar gracias en toda circunstancia. Hermanos, debemos encontrar razones para agradecer a Dios en medio de cualquier situación. En medio de cualquier situación. Señor, gracias porque me guardaste. Mira, hay un accidente, pero Señor, gracias porque me libraste. No estaba yo cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Y le doy gracias a Dios. Soy agradecida. Y así en cualquier circunstancia. Tenemos que recordar lo que Pablo dice allí en Romanos 8, versículo 28. Él le dice a los hermanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso tenemos que dar gracias en todo, ser agradecidos. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano amado, si cada vez que tú y yo pasando por circunstancias desagradables, difíciles, nos acordamos que Dios las está permitiendo para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, para fortalecer nuestra fe, ¿sabes qué? Seremos capaces de darle gracias en todo. Amén. Recordemos entonces, hermanos, que el gozo, la oración y la acción de gracias, ¿es qué cosa? Muy bien, hermano Douglas. Es la voluntad de Dios para todo creyente en Jesucristo. Amén. A veces decimos, ay, es que como yo conozco la voluntad de Dios. Aquí está, hermanos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Eso es la voluntad de Dios. Igual que como dice en el capítulo 4, que ya ese lo habíamos estudiado, allí en el 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra de Dios no nos deja en el aire. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Tienes que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Es la única manera. El apóstol Pablo, junto a los misioneros que están con él allí escribiendo esta carta, incluye otras exhortaciones relacionadas con la actividad pública de la iglesia. Y nos hace un llamado importante, hermanos, a no apagar el espíritu. Sigue diciendo Pablo allí en el versículo 19. No apaguéis el espíritu. ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En nuestros corazones, ¿verdad? En nuestros corazones. Apagar el Espíritu Santo, hermano, en nosotros es negarnos a responder a su guía. Apagamos el Espíritu Santo con nuestra desobediencia. Y apagamos al Espíritu Santo cuando permitimos el pecado en nuestras vidas. No apaguéis el Espíritu Santo. Y hay un aspecto importante que quiero destacar en el versículo 21. El apóstol Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y esta exhortación es muy pertinente, hermanos, en el día de hoy. Cuando vemos esa gran proliferación, hermanos queridos, de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, debemos examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra única norma de vida, nuestra única regla a seguir. Tenemos que probar lo que vemos, hermanos, y oímos por medio de las Escrituras. Por eso siempre nuestra insistencia como iglesia, desde el cuerpo pastoral, es que todos se involucren en la academia bíblica, estudien la palabra de Dios, la conozcan, desarrollen su vida devocional.
Porque si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a ser una presa fácil para el engaño de Satanás. Vivimos tiempos finales, tiempos difíciles, donde el mismo apóstol Pablo nos enseña que espíritus engañadores han salido por el mundo y engañarán aún a los escogidos. Hermanos, parte de mi oración diaria al Señor es: Señor, líbrame del engaño, porque el engaño no lo puedes reconocer. Líbrame del error, Señor. Hermanos, porque estamos expuestos hoy en día a todo esto, y más con las redes sociales. Eso es constante. Yo dejo 1 hora sin revisar el celular y créanme que no les miento, que no tengo menos de 100 mensajes en WhatsApp. Y de esos mensajes, el 90% son mensajes de prédicas, de reflexiones, de todos lados. Entonces, estamos bombardeados. Y eso hablando de WhatsApp nada más. No digamos de YouTube, si nos gusta revisar YouTube o de Facebook, en fin. Por todos lados somos bombardeados. Entonces, lo importante, hermano, es que podamos retener lo bueno. Podemos leer, sí, pero esto no cuadra, esto no está acorde con la palabra de Dios. Tenemos que probar lo que vemos, lo que oímos por medio de las Escrituras, reteniendo lo bueno y rechazando lo malo. Todo lo que no se ajuste a la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Hermanos queridos, estar atentos y obedecer estas exhortaciones. ¿Sabes por qué Pablo las da aquí en esta epístola? Porque nos preparan estas exhortaciones, cada una de ellas, nos preparan para que podamos estar listos en la espera del regreso del Rey. Amén. Para que estemos preparados esperando a nuestro Rey. Y yo sé que es larga, porque cuando uno lee aquí, dice Pablo exhorta a los hermanos, y es toda esta larga lista que hemos venido analizando, ¿verdad? Pero qué importante es. Y Pablo lo deja aquí al final porque es para que estemos preparados para el regreso de nuestro Rey. Y luego de estos 3 ruegos de Pablo a la iglesia que hemos visto, el apóstol y los otros misioneros, ellos hacen un ruego a Dios. Un ruego a Dios. Y el ruego es que el Dios de paz prepare a los tesalonicenses y a nosotros, a ti y a mí, para la segunda venida del Rey, y que mantenga su iglesia limpia, pura y santa para el momento de su encuentro con el Rey. Fíjense cómo dicen los versículos 23 y 24. Y este es el ruego a Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo está pidiéndole al Dios de paz que nos santifique por completo. Ahora, ¿qué es santificar o ser santificado? Hermano, esto significa separado para Dios. Separado para Dios, dedicado a Dios, reservado para Dios y su servicio.
Y esta separación tiene que producir obligatoriamente una conducta digna en todos aquellos que han sido separados. El concepto de santidad o santificación, y así el pastor Jonathan la semana pasada mencionó sobre esto, yo vuelvo a repetírselos. Hay dos aspectos muy importantes. El primero es la santificación posicional. Oye bien, santificación posicional. Y se refiere a la posición que gozamos cada creyente en Jesucristo por nuestra fe en Cristo. Si hemos creído en Cristo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos sido perdonados y hemos sido aceptados por el Padre como hijos. ¿Sabes qué? El Padre nos ve a través de la cruz. Y esa es nuestra santificación posicional. La santidad de Cristo se nos otorga a cada creyente. El Padre nos otorga esa santidad a través del sacrificio de su Hijo, hecho una sola vez y para siempre. Somos santos, Él nos hace santos, tenemos una santidad posicional el día que le abrimos nuestro corazón a Jesucristo y le recibimos como nuestro Salvador personal. Y sabes, esto es algo que es cierto, hermanos, es verdad, a pesar del grado de nuestra espiritualidad. Porque a veces no somos tan espirituales, ¿verdad? Somos más carnales que espirituales. Pero posicionalmente somos santos ante Dios. Porque Él nos ve a través de su Hijo. Ahora, hay un segundo aspecto en la santificación y es la santificación progresiva, que es la que se refiere a nuestro crecimiento, a nuestra madurez espiritual. Y esta debe ser la meta más importante de nuestra vida. Hermanos amados, en lo individual y como iglesia. Este proceso de transformación, esta santificación progresiva es gradual. No es de la noche a la mañana. ¿Sabes cuánto dura? ¿Cuánto dura? A ver. Toda nuestra vida. Dura toda nuestra vida. Así que nunca creas que ya llegaste, que ya te graduaste de summa cum laude en la universidad. No, hermanos. Todos los días somos procesados. Todos los días está el Señor moldeando en ti y en mí su carácter. Todo lo que Él permite es para nuestro crecimiento. ¿Y cuándo se va a completar ese proceso? A ver. ¿Cuándo? Cuando venga el Rey, hermanos. Cuando el Rey regrese, se completará. Hermanos amados, todo nuestro espíritu, que es esa parte más elevada del hombre y de la mujer, que nos pone en contacto con Dios. El espíritu es el que nos pone, nos permite ese contacto con Dios. Nuestra alma, que es el asiento de nuestras emociones, con la cual nos relacionamos con el mundo, ¿verdad? Y nuestros cuerpos serán santificados completamente el día en que el Rey regrese. ¿Y seremos semejantes a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo se llama esa etapa de la santificación? Se llama glorificación. Cuando le veamos a Él tal como Él es. Cuando Cristo venga por segunda vez, seremos completa y absolutamente santificados sin que quede nada, hermanos. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, él escribe: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste,
Cuando Él venga, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, pues le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, y ese es el desafío que tenemos, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es esto. El apóstol Pablo y los misioneros que estaban con él expresan una nota de confianza en aquel que va a realizar esta obra de santificación. Y en el versículo 24 él dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Porque, hermanos, la fuente de esta confianza está basada en el carácter de Dios, en su fidelidad. Dios es fiel y Él es el que va a hacer esa obra en ti y en mí. Y esta misma confianza en la obra de Dios, en la vida de los creyentes, la expresa el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 cuando él escribe, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Hermanos amados, la fidelidad de Dios nos da la seguridad del cumplimiento de su promesa. Nos da esa seguridad, como dice Pablo, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por eso Pablo y los misioneros, el versículo termina diciendo, Él lo hará. Él lo hará. La implicación es que Dios tiene el poder, hermanos amados, de santificarnos a ti y a mí por completo. Y sabes, es precioso. Pablo sigue dando otras instrucciones finales. Él pide oración por él, por los misioneros, saluda a los hermanos. Y el último versículo del capítulo 5, él dice allí una bendición de gracia para los tesalonicenses y para nosotros, la iglesia de hoy. Él dice en el versículo 28, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hermanos, necesitamos cada día la gracia santificadora y fortalecedora de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarte a que en este momento tú le digas a tu hermano que tienes a tu lado estas mismas palabras. Dile, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Qué hermoso, hermano. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Necesitamos de la gracia de Dios cada día de nuestras vidas. Cada día, hermano, necesitamos esa gracia. Y Pablo termina su carta con esa bendición para nosotros. Hermano, yo quiero preguntarte, porque realmente este mensaje de hoy es un mensaje de exhortaciones, de consejos, de desafíos para nuestra vida diaria, para que sepamos cómo conducirnos. Yo te pregunto, ¿estás anhelante de ese encuentro con el Rey que viene? Amén, hermanos. Permita el Señor que ese sea el anhelo más profundo de nuestros corazones. Más profundo de nuestros corazones. ¿Sabes?
Hay una noticia desde hace unos 2 días de que Irán está bombardeando a Israel, el pueblo terrenal de Dios. Hay una profecía que tiene que ver con esto en el final de los tiempos. Hermanos, la venida del Rey está cerca. Amén. ¿Sabes? Israel es el reloj de Dios. Todo lo que ocurra con el pueblo de Israel, tenemos que estar atentos a lo que está pasando. No solamente para orar por Israel como pueblo terrenal de Dios, sino porque el tiempo está cerca. El Señor está cerca. Amén. Yo quiero pedirles, por favor, que se pongan en pie y vamos a orar. Nuestro Rey viene, hermanos, y tenemos que prepararnos para recibirlo con gozo. Amén.